Bueno, buenas noches. Entonces vamos a comenzar con leyes de potencia. Ese es el primer tema que vamos a ver. Vamos a ver un tirito. Aquí, en negrita. Leyes de potencia. Ok, las leyes de potencia es un conocimiento básico que se necesita para las funciones exponenciales, para otro tipo de funciones y también para álgebra. Entonces, por eso vamos a comenzar con este tema. Primera ley. Vamos a dictarla. Sería dos potencias de igual base multiplicándose, se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces, dos potencias de igual base multiplicándose, se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces, vamos a tener la base, recordemos un conocimiento por ahí. Este es el exponente. Y esta es la base. Entonces, algunos ejemplos de esta ley. Entonces, digamos que tenemos b a la 3 por b a la 5. Sería b 3 más 5 es igual a b a la 8. ¿Ok? Número 2, c a la 4 por c a la 5 por c a la 10, digamos. Entonces tendríamos c 4 más 5 más 10. Eso nos daría 19, c a la 19. Ok. También podríamos tener el caso de exponentes negativos. Entonces digamos que tendríamos d a la 10 por d a la 5, pero d a la menos 2. Entonces, yo lo voy a escribir como d 10 más 5 más menos 2. Y para eso voy a llamar a la calculadora y digo, voy para acá un toquecito, digo 10 más 5 más menos 2. Y entonces me dice la calculadora que me va a dar 13. Entonces tengo que decir d a la 13. Ese sería mi resultado. Cuando tenemos resultados finales, es muy importante encerrarlos en un cuadrito o en un círculo. Bueno, en este caso, pues los cuadritos están ahí un poquito feos. Ok. Ok, continuando con los ejemplos, vamos a espérense un segundito, me equivoqué. Vamos a exportarlo a otro lugar ahorita. Y vamos a borrar. No sabe eso. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver otros ejemplos de esta ley de potencias de igual base multiplicándose. Entonces, vamos por el ejemplo 4. Vamos a ver, ejemplo 4. Digamos que yo tengo a la 1 medio por a la 1 quinto por a las 3 cuartos.
Entonces funciona completamente igual. Yo tengo que sumar los exponentes. Entonces digo a la 1/2 más a la 1/5 más 3/4. Para que esta operación se me haga sencilla, yo me voy a la calculadora y bueno, borramos por aquí, damos el botoncito de fracción, decimos 1 entre 2 más 1 entre 5 más fracción 3/4. Ok, le damos igual y nos va a salir entonces ay, perdón, vamos a ver, a quitar eso. Ahí disculpen los de la grabación con lo del perrito, pero no podemos hacer mucho, es de los vecinos. Entonces sería 20 entre 29, ¿ok? Ese es el resultado que me va a quedar. Entonces ven que la calculadora científica me sirve tanto para sumas comunes y corrientes como para fracciones también, y la idea es aplicar la misma ley si yo estoy multiplicando. ¿Qué pasaría? Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, ¿qué sería que yo tenga a la 5 por a la 6 por b a la 3? ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Lo que tengo que hacer es sumar solamente 5 más 6, porque b no es una base igual a a. Entonces, las únicas que se pueden sumar en este caso son estas dos. Entonces, me quedaría a la 11 por b a la 3. Otro caso por ahí que yo tuviera, digamos que a la 4 por a la menos 5 por b a la 6 por b a la 8. Entonces yo puedo agrupar. Yo puedo decir, estos dos tienen bases iguales, estos dos tienen bases iguales, entonces yo digo a la 4 más menos 5 por b a la 6 más 8. Entonces, en este caso me queda a la menos 1 por b a la 14. Este asunto aquí de a la menos 1 lo vamos a dejar por ahorita así, pero en realidad no se dejaría así. ¿Ok? Ahorita explicamos qué tenemos que hacer cuando tenemos exponente negativo para volverlo positivo, pero ahorita en otra ley más adelante la podríamos explicar. Ok. Ok, la siguiente ley de potencias que tenemos sería, segunda ley, vamos a poner por aquí, la división de potencias de igual base. De potencias de igual base. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, yo tengo potencias de igual base dividiéndose, perdón. Vamos a... Entonces, conservo la base y resto los exponentes. Entonces, algunos ejemplos. Digamos que tengo m a la 4 dividido entre m a la 2. Digo m, 4 menos 2, y eso sería m a la 2. Por otro caso, digo m
perdón, digo el ejemplo número 2, digamos, digo x a la 10 dividido entre x a la 3 dividido entre x a la 4. Entonces nos va a quedar x 10 menos 3 menos 4. Entonces esto sería x al final, sería x a la 3, es lo que nos queda. Ok, aquí me queda m a la 2. Ahora, yo creo que, puedo ampliar aquí un poquito la pizarra. Ok, ahí estamos ampliando un poquito más el espacio de la pizarra, todavía se ve bien. Para continuar. Entonces decimos, número 3, podríamos tener ahí una combinación, digamos, qué sé yo, podríamos tener y a la 5 por y a la 6 dividido entre y a la 7. Entonces, esta operación se hace de izquierda a derecha. Ok, y entonces, ¿qué tengo primero a la izquierda? Lo primero que tengo a la izquierda es la multiplicación, pero no multiplico, lo que hago es sumar los exponentes. Entonces digo 5 más 6 dividido entre y a la 7. Entonces 5 más 6 me da 11 dividido entre y a la 7. Y esto nos va a dar y a la 4. Y a la 4. Eso es lo que nos daría. Entonces, observen que cuando ya me combinan multiplicación y división, hago la operación, la primera operación que esté a la izquierda. Ok, ¿qué pasaría si a la izquierda hay una división? Vamos a hacer un ejemplo así. Vamos a ver, un ejemplo 4, donde vamos a tener z a la 10 dividido entre z a la 4 por z a la, digámosle que a la 5. Ok, entonces, como lo primero que tengo de izquierda a derecha, lo primero que tengo de izquierda a derecha es una división, entonces voy a aplicar la resta de exponentes. ¿Ok? Entonces, esto me queda z a la 6 por z a la 5 y ya yo sé que la multiplicación se transforma, perdón, aquí que se me metió esto, la multiplicación se me transforma en una suma, entonces me queda z a la 11. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Vamos a... Entonces, seguimos con con los ejemplos de la segunda ley. Vamos por el ejemplo, ya les digo, el ejemplo número 5. El ejemplo número 5. Vamos a ver qué pasaría. Por ejemplo, si me dan 5 dividido entre y a la menos 3 dividido entre y a la menos 7. Entonces dice la ley que yo tengo que poner solamente una y, poner 5 menos 3, porque ya el 3 tiene un negativo, entonces este menos que estoy poniendo de primero es de resta y este menos que estoy poniendo de segundo es el que le corresponde al signo del número. Menos 7, ¿verdad?
es igual a y. Entonces, vamos a usar la calculadora y en la calculadora decimos 5 resta negativo 3 menos negativo 7. ¿Ok? Entonces nos da y a la 15. Vamos a ponernos aquí. La calculadora nos dice que dio 15, entonces nos queda y a la 15. ¿Ven? Nada más tener cuidado que una cosa es el menos de la resta y otra cosa es el menos del número. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, también en esto yo puedo tener fracciones. 1/3 dividido entre y, 1/5 dividido entre y menos 3/4. Entonces digo y 1/3 menos 1/5 menos 3/4. Entonces ya yo tengo toda la potestad de usar la calculadora aquí. Digo, bueno, primero borro ahí, fracción 1, perdón, entre 3 menos 1/5 menos, y pongo fracción negativo 3/4. Ok, observen, así como lo tengo, así lo puedo escribir en la calculadora. Le damos igual y nos da 53 sobre 60. 53 sobre 60. Ok, entonces, muy bien. Tenemos esa posibilidad también, gracias a la calculadora científica, de hacer rápidamente una operación con fracciones. ¿Verdad? Entonces podríamos tener ya como un último ejemplo, podríamos tener, qué sé yo, x a la 1/2 por x a la 7/3 por x a la menos 2/3 dividido entre x a la 1/4. Entonces igual yo trabajo de izquierda a derecha. Así es como trabajo. Entonces voy a trabajar, vamos a ir a cambiar de color, voy a trabajar con estos dos primero. O gracias a la calculadora, ¿verdad? En cierto modo, gracias a la calculadora yo podría trabajar con todo de una vez. Entonces, ¿cómo trabajo con todo de una vez? Digo, voy a bajarle un poquito ahí para que se me haga un poquito más grande el área de la pizarra. Ok, entonces yo digo, bueno, aquí yo lo estoy viendo bien en el celular. Vamos a ver. Diríamos x a la 1/2. Ve que hay una multiplicación, entonces digo suma 7/3 suma menos 2/3 menos, porque es una resta aquí, por ser división, resta 1/4. Entonces, así como está, la calculadora científica me lo va a resolver. Entonces, así gano tiempo, en cierto modo. No tengo que hacerlo paso por paso, sino que la calculadora me va a ir ayudando ahí a hacerlo rápidamente. Entonces digo, 1/2 más 7/3 más menos 2/3
resta 1/4. Entonces reviso que lo haya digitado bien, 1/2, 7/3, más, menos 2/3, menos 1/4, le doy igual y ya tengo la respuesta 23/12. Entonces, me va a quedar X es igual a 23/12. ¿Ok? X es igual a 23/12. Ok, continuando con la ley de potencia, vamos a tener una tercera ley. Perdón. Vamos a ver. Escape ahí. Ok, una tercera ley de potencia. Esa ley de potencia dice potencia de una potencia. La potencia de una potencia sería algo así. Usted va a tener una potencia elevada a otro exponente. ¿Qué pasa en ese caso? Que yo voy a multiplicar los exponentes. Entonces, un ejemplo, tendríamos a la 3, digamos, y elevado a la 2. Entonces yo digo a 3 por 2. Entonces tendríamos a la 6. Ese sería el primer ejemplo. Segundo ejemplo, qué sé yo, que tenga b a la 4 y b, perdón, y 3. Entonces digo b 4 por 3, entonces me va a quedar b a la 12. Un tercer ejemplo, vamos a ampliar un poquito la pizarra. Perdón, lo hice al revés. Ok, un tercer ejemplo ahí. Vamos a ver. Un tercer ejemplo. Podemos hacerlo con números negativos. También funciona. Funciona exactamente igual. Entonces sería C menos 2 por menos 4. Entonces, que yo no me acuerdo cómo multiplicar números negativos. Bueno, y para eso tenemos a la calculadora, ¿verdad? El menos, recuerden, del número se pone con este entre paréntesis. Menos 2 por menos 4. Y nos da 8 positivo. Entonces tenemos C 8. Ok, C a la 8. Entonces, potencias de igual base, elevada, perdón, potencias, perdón, una potencia elevada a una potencia, así es como se dice, una potencia elevada a una potencia, entonces se multiplican los exponentes. Hay otros ejemplos muy importantes que tomar en cuenta, digamos que yo tengo a la 5 elevado a la 3, pero a la vez está elevado a la 2. Entonces, observen, yo pongo a 5 por 3 por 2. O sea, cada uno de los exponentes se va multiplicando. Entonces yo digo, a 5 por 3, 5 por 3, 15 y 15 por 2, 30. Entonces al final me queda a la 30. Un quinto ejemplo por aquí. X a la 4. Digámosle que a la 532. Pero ¿qué pasaría al final si yo pongo que fuera al 0? Entonces pongo X 4 por 532 por 0.
Si se acuerdan de las reglas de multiplicación, el 0 es absorbente. Entonces, 4 por 532 por 0, a lo último va a dar 0. Y aquí vamos a adelantar una ley de potencias que dice que cualquier letra o cualquier base numérica elevado a la 0 siempre va a dar un 1. ¿Ok? Entonces, cualquier letra o base va a ser siempre, va a dar 1. Otra ley de potencias, digamos la cuarta ley de potencias, en este caso tendríamos, cuarta ley sería potencia de un producto. Entonces, la potencia de un producto es que usted va a tener dentro de dentro de un paréntesis una multiplicación, ¿ok? Y afuera de ese paréntesis van a tener un exponente. Y entonces la ley dice que usted va a repartir tanto el exponente a la base A como a la base B. Entonces, algunos ejemplos. Yo tengo, qué sé yo, a la 3 por B a la 2, pero está elevado a la 6. Entonces aquí hacemos una combinación de dos leyes. La primera que estamos viendo es la potencia de un producto, entonces yo me quedo como A la 3 y lo voy a elevar a la 6 por B a la 2 elevado a la 6 también. Entonces, este exponente que está por fuera del paréntesis se le tiene que dar a los dos. Entonces, aplicando la ley anterior, ¿verdad? Dice que yo voy a tener que multiplicar a 3 por 6 y voy a tener que multiplicar a 2 por 6. Entonces, eso me va a quedar A la 18 y B a la 12. Así es como me quedaría. Vamos a que se amplíe un poquito más la pizarra. Ahí está. Entonces, así es como me quedaría ese. Entonces, otro ejemplo. Qué sé yo, yo tengo, tal vez pueden ser más. A la 3, B a la 4, por C a la 5. Y todo eso está elevado a la 2. Entonces, yo voy a decir a la 3 elevado a la 2 por B a la 4 elevado a la 2 por C a la 5 elevado a la 2. Entonces me va a quedar a la 6 por B a la 8 por C a la 10. ¿No ve? Entonces, esa sería la ley de la potencia de un producto. La potencia de un producto. Ok. Bueno, vamos a entonces ver la quinta ley de potencias que hay. En este caso, la quinta ley sería potencia de un cociente. O en este caso sería división. O también podemos hablar de fracción. Entonces, algo similar a lo que hicimos con el producto sería aquí. Yo voy a tener, perdón.
digamos que a la 3 entre b a la 2 y que todo eso esté elevado a la 4. Entonces, una fracción es igual que una división, es igual que un cociente. Entonces, yo reparto el exponente entonces tenemos a la 3, pero vamos a tener que elevarlo a la 4. Y tenemos b a la 2, pero vamos a tener que elevarlo también a la 4. Entonces, aplicando la tercera ley que vimos, que es la potencia de una potencia, quedaría a la 3 por 4 y b a la 2 por 4. Entonces quedaría a la 12 y b a la 8. ¿Ok? Entonces vamos a ver un segundo ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tuviera x y y a la 3 elevado a la 2? Aquí hay algo muy importante que no les he mencionado. ¿Qué pasa cuando no hay exponente? Cuando no hay un exponente es un 1. ¿Ok? Cuando no hay exponente es un 1. Perdón, me brinqué un paso y vamos a repetir este asunto. Ok, sería x elevado a la 2 y y elevado a la 2. Entonces recuerden que cuando no hay un exponente aquí hay un 1. Es imaginario y usted tiene que recordar que allí hay un 1 para que cuando lo vaya a ocupar, como en este ejemplo, ¿verdad? Que sería 1 por 2 y aquí sería 3 por 2. Entonces le va a quedar x a la 2 y y a la 6. X a la 2 y y a la 6. Ok, entonces, la situación en este caso, para unas, para ver, ya se me fue el número por el cual vamos, por la sexta. Ok, sexta ley de potencia. Entonces, en la sexta ley de potencia, vamos, perdón, aquí. En la sexta ley de potencia vamos a ver entonces exponente 0. Entonces, el exponente 0 es muy sencillo. Usted tiene cualquier letra, ahora lo dijimos, cualquier letra o cualquier número elevado a la 0, eso le va a dar 1. Entonces, por ejemplo, yo tengo 3 a la 0, eso me da 1. Si a usted le dicen, le voy a dar $1.000.000, le dicen, les voy a dar $1.000.000 elevado a la 0, entonces la persona lo que le va a dar es $1. Eso lo que daría, ¿verdad? Entonces sería así como muy mala gente, ¿verdad? Jugar con los sentimientos de la gente en ese caso. Entonces, por ejemplo, si le dicen, le voy a dar $3.000 elevado a la 0, le dice que le va a dar $1 también. O sea, todo número pequeño o grande como base, ¿verdad? Letra elevado a la 0 va a dar siempre 1. ¿Ok? Ahora, exponente 1. Lo que estábamos hablando ahora. Exponente 1. Entonces, yo tengo a la 1, me queda a. Yo tengo 30 a la 1, me queda 30. ¿Ven? Entonces, por eso yo digo que si yo tengo un número solo, una letra sola, el exponente va a ser un 1. ¿Ok? Si yo tengo 2000
A la 1, eso me queda 2000. Si tengo 25,000, a la 1 tengo 25,000. O sea, el exponente 1 es como mantequilla, por así decirlo, ¿verdad? Me va a quedar la misma base, ¿verdad? A la 1 a 30 a la 1, 30. 2000 a la 1, 2000. 25,000 a la 1, 25,000, nada más. ¿Ok? Esa es, digamos, dos leyes fáciles, ¿verdad? De recordar, pero también muy importantes a lo último. Ok. Vamos a ver una última ley. En este caso sería la octava ley de potencias. Ok. Vamos a poner por aquí exponente negativo. Ok. Cuando yo tengo un exponente negativo, necesito volverlo positivo. Entonces, digamos que yo tengo a la menos n. Entonces yo voy a decir 1 entre a la n. ¿De dónde sale este 1? Bueno, en esta parte vamos a ponerlo con otro color. Aquí abajo hay un 1 imaginario. Entonces es como que yo le doy vuelta a esta fracción y paso el a la n a la parte de abajo y el 1 a la parte de arriba. Entonces por eso me quedaría de ese modo. Entonces un ejemplo o varios ejemplos. Digamos que yo tenga a la 3, menos 3, perdón. Entonces sería 1 entre a la 3. Como les digo, ese 1 es un 1 imaginario que está aquí, pasa para arriba y todo esto pasa para abajo, pero ya con el exponente positivo. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que yo tengo b a la menos 6. Entonces voy a tener 1 entre, perdón, b a la 6. Un tercer ejemplo, digamos que yo tenga a la menos 4 y b a la menos 2. Entonces yo voy a pasar el b a la 2 arriba y el a la menos 4 voy a ponerlo como a la 4 abajo. ¿Ok? Un cuarto ejemplo. Digamos que yo tengo a la 2, b a la 3, pero que eso está elevado a la menos 2. Entonces, como está elevado a un exponente negativo, yo primero le voy a dar vuelta a la fracción. ¿Ok? Observen. El a la 2 quedó abajo y el b a la 3 quedó arriba. Y entonces, como ya yo le doy vuelta a la fracción, un segundito, ya se me perdió por ahí. Entonces ya el exponente ya no es negativo, ya queda positivo. Entonces voy a poderlo repartir. Me va a quedar b a la 2 entre a elevado a la 2. Ok, hagamos un poquito más de campo. Ok. Y entonces me quedaría b a la 6 y a la 4. ¿Por qué? Porque aplico la ley que dice que yo multiplico los exponentes. Entonces, repito este ejemplo 4. Sería, tengo a la 2, b a la 3, todo eso elevado a un exponente negativo. Paso el b a la 3 arriba, el a la 2 abajo. Y ya por eso, ya por ese cambio que hice, ya el 2 se me vuelve positivo. Entonces, ya al tener el 2 positivo, ya se lo puedo repartir tanto al b a la 3 como a la 2. Una vez que ya lo repartí, agarro el 3 por 2, me va a dar 6, y 2 por 2 me va a dar 4. Ese sería el
ejemplo.